A ver, vamos a ver. Bien. Hola chicos, reciban el saludo de la misma Maritza del área de comunicación. Deseo que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud en compañía de sus seres queridos. Bueno, a causa de la situación que aqueja nuestro país, llego a ustedes a través de este medio para continuar con nuestras actividades académicas. Enseguida, como ya pueden ver, vamos a desarrollar el tema de las funciones del lenguaje. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Bien, recuerdan que en la clase anterior hemos desarrollado el tema del lenguaje, que lo tienen en su cuaderno, por cierto. Bien, ¿qué era el lenguaje? Antes de pasar a las funciones del lenguaje, ¿qué era el lenguaje? Recuerden que entonces hemos quedado en que el lenguaje es la facultad exclusivamente del ser humano que se caracteriza por el uso intencional del signo y se concreta mediante el habla. ¿Qué quiero decir? En simples palabras, el lenguaje es la facultad o el lenguaje es la capacidad exclusivamente o solamente del ser humano y tiene las siguientes características. Recuerden que esto ya es un repaso, ya tienen en su cuaderno. Características. Número 1, universal. ¿Por qué universal? ¿Por qué digo que el lenguaje es universal? El lenguaje es universal porque es utilizado por una sociedad, por un grupo de personas, quienes utilizan el lenguaje para interactuar con sus semejantes. Por eso se le dice universal. Característica 2, innato. ¿Por qué es innato? Porque solamente el ser humano tiene la capacidad de desarrollar el lenguaje. Siguiente característica, racional. ¿Por qué es racional? Porque solo es utilizado, el lenguaje es utilizado por un ser racional, no pensante, por eso es racional. Y finalmente tengo la doble articulación doble de dos, ¿no? Que está conformado por los morfemas y los fonemas, que también ya hemos visto en la clase anterior, pero vamos a repasar un poquito. ¿Qué eran los morfemas? Los morfemas son las unidades mínimas con significado y los fonemas, unidades mínimas sin significado, ¿no? Repito, morfemas, unidades mínimas con significado, fonemas, unidades mínimas sin significado. Profesora, ¿por qué los morfemas son unidades mínimas con significado? Veamos una simple palabra, la palabra árbol. La palabra árbol tiene como morfema lexical o raíz AR, ¿cierto? Porque AR y este grupo o este lexema AR posee un significado. ¿Por qué posee un significado? Porque a partir de AR yo puedo formar nuevas palabras como árbol, arbolito, arbusto o arboleda, ¿no? Entonces la raíz es formadora de nuevas palabras. Por eso es que se le dice unidad mínima con significado. Y por otra parte hemos dicho que el fonema, ¿no? Para el caso de fonema, usemos la misma palabra como ejemplo. La palabra árbol tiene 5 letras. Por tanto, a esas letras se les llama fonemas. Es unidad mínima sin significado porque si los separo por sí mismas de esas letras, ¿no? Los fonemas por sí solos, ¿no? No tienen un significado. La letra A, por decir, es un simple vocal, pero no tiene un significado con sentido completo. Recién adquiere un significado cuando se une con otros fonemas. Por ejemplo, en caso de la palabra árbol, voy a unir los fonemas A, R, B, O, L. Al unir los 5 fonemas, recién adquiere un significado, ¿no? Eso sería en caso de los morfemas y los fonemas. Pasemos a la siguiente diapositiva, ya con el tema que nos concierne, que son las funciones del lenguaje. Bien, en la siguiente imagen podemos observar a Roman Jakobson. ¿Quién es Roman Jakobson? Roman Jakobson es quien clasifica las funciones del lenguaje. ¿Qué dice Roman Jakobson? Dice, las funciones del lenguaje son 6, a partir de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación. ¿Se acuerdan que la comunicación tiene sus elementos? ¿Cuántos elementos tiene la comunicación? Bien,
La comunicación sabemos que tiene 6 elementos, ¿se acuerdan? El emisor. Por acá tenemos, en el cuadro, tenemos el emisor, quien envía el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje es la información enviada por el emisor, el código es el sistema de signos utilizado por el emisor y el receptor, canal es el medio físico a través del cual el emisor envía el mensaje al receptor, y el referente es el contexto o el ambiente donde se desarrolla el acto comunicativo. Bien, así como hay 6 elementos de comunicación, Roman Jakobson propone que debe haber 6 funciones del lenguaje. ¿Cuáles son esas funciones del lenguaje? Y si nos damos cuenta, cada función del lenguaje está relacionada con un elemento de comunicación. Veamos. Roman Jakobson entonces dice que existe función expresiva, que está totalmente relacionado con el elemento de comunicación emisor. Por acá. Existe función poética, que está relacionado con el mensaje. Existe función metalingüística relacionado con el código. Función apelativa se relaciona con el receptor, función representativa con referente y función fática con el canal. Cada una de las funciones del lenguaje vamos a desarrollar a través de las siguientes diapositivas. Bien, hemos dicho que son 6, según Jakobson, las funciones del lenguaje. Número 1, función referencial o función representativa. ¿Qué es? Veamos, es la realidad concreta o objetiva, trata solamente de sucesos reales y comprobables. Quiere decir que es una expresión totalmente objetiva y es una información verídica, real y comprobable. Veamos por acá el ejemplo. Dice, la Tierra también es conocida como el planeta azul. Cierto, esta información es verídica, es comprobable, es real, es por eso que pertenece a la función referencial. Siguiente ejemplo. El coronavirus es una pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud. Sí, es así. Por tanto, es una información real y comprobable. Función referencial. También incluso puedo agregar más ejemplos aquí. Por ejemplo, si yo digo, César Vallejo murió en París, así fue. Entonces es una información real, comprobable, puedo investigar y sé que voy a llegar a esta conclusión. Por eso es función referencial. Entonces, para terminar, la función referencial es todo tipo de información que es real y tiene que ser comprobado. Bien. Número 2, función expresiva o emotiva. En este caso, se centra en el emisor. La función expresiva se centra en el emisor, quien va a expresar sus sentimientos, emociones o estados anímicos, como alegría, dolor, sorpresa, pena, etc. Por ejemplo, alegría, gol, ¿no? Gol es una expresión de alegría. ¡Wow! Tal vez de sorpresa. Te amo, un sentimiento. Te odio, lo mismo, ¿no? O te quiero mucho, o te extraño, ¿no? Entonces, en la función expresiva o emotiva, vemos que el emisor expresa un conjunto de sentimientos o emociones, pensamientos o estados anímicos. Eso es la función expresiva. Sigamos. Número 3. Función apelativa o conativa. Esta función influye en el comportamiento directo del receptor. ¿Por qué influye en el receptor? Porque busca generar una reacción en el receptor. Por ejemplo, un orden que requiere. Le ordeno a alguien algo que quiero que haga, que cumpla el orden, ¿cierto? Un mandato o en todo caso una súplica. Por ejemplo, haz tu tarea, es evidentemente que es una orden, ¿no? Por tanto, estoy incitando al receptor que cumpla con su tarea, es una orden, por tanto es función apelativa. Cállate, orden también, ¿cierto? Función apelativa. Di que sí, por favor, que suena súplica, función apelativa, ¿no? Bien, veamos el número 4, función fática o de contacto. Consiste en comprobar que el canal funcione correctamente,
¿Qué era el canal? ¿Se acuerdan que en los elementos de la comunicación el canal es el medio físico por donde se transmite la información o el mensaje entre el emisor y el receptor? Es el medio físico, porque si le llamo a mi mamá por el teléfono, ¿no? ¿Cuál sería el medio físico entre el emisor y el receptor? El teléfono, ¿no? Entonces, dice aquí, consiste en comprobar que ese canal esté funcionando correctamente, ¿no? Y que la otra persona me pueda escuchar. Veamos, por ejemplo, aló, nena, ¿me escuchas? ¿No? Es un ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Etcétera, ¿no? Eso es la función fática. Sigamos. Número 5. La función metalingüística. La función metalingüística se centra principalmente en el código, se habla del lenguaje mediante el lenguaje. Bien, en esta función, chicos, va a hablar todo lo relacionado al lenguaje. Quiere decir que aquí puedo hablar de la lingüística, de la semántica, del verbo, del sujeto, del lenguaje, no sé, de los 5 vocales, ¿no? etc., ¿no? Todos los temas relacionados al lenguaje pertenecen a la función metalingüística. Veamos los ejemplos. La semántica estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Es un tema relacionado al lenguaje, por tanto, pertenece a la función metalingüística. El verbo es la acción realizada por el sujeto. Estoy hablando de un tema relacionado al lenguaje. Bien. Para terminar, tenemos la función poética o estética. Veamos. Función poética, lo dice su propio nombre. En este caso, se centra en el mensaje, ¿no? Se centra en el elemento de comunicación mensaje. En la belleza del lenguaje predomina la rima, la musicalidad, la belleza del lenguaje, la entonación, ¿no? Está relacionado a eso. Por acá vamos a leer un fragmento del poema de Pablo Neruda, que dice lo siguiente. A ver, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Tenemos, obviamente aquí, Clara, versos llenos de musicalidad, de rima, ¿no? de un lenguaje bello, estético, y por supuesto pertenece a la función poética. O simple y sencillamente cuando César Vallejo dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, función poética, ¿no? O simple y sencillamente digo una metáfora, los dos luceros de tu rostro iluminan mi alma, ¿no? Estoy hablando de qué, es una metáfora, estoy hablando de los ojos, ¿cierto? Entonces es función poética. Bien, chicos, espero que hayan entendido. A través de la siguiente diapositiva, chicos, vamos a ver, aquí dice, repasamos lo aprendido, ¿no? Estos ejercicios vamos a repasar con ustedes y vamos a resolverlos, ¿bien? Yo les voy a pedir que ustedes por favor se anticipen a responder antes de que yo diga, ¿no? Sé que yo no les voy a poder ver, pero pongan de su parte, intenten resolver antes que yo diga, por favor, para que ustedes mismos también se autoevalúen, perdón, si han aprendido o no. Bien, primer ejercicio. Dice, haz tu tarea. Haz tu tarea. ¿Cómo suena? Suena un orden, ¿cierto? Un mandato. Por tanto, ¿cuál sería? ¿Qué función sería? Orden, mandato, súplica, ¿qué era? Función apelativa. Entonces, chicos, en el primer ejercicio deben completar ustedes, como pueden ver, acá hay un espacio vacío, función apelativa. Siguiente ejercicio. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, no sé qué daría por un beso. ¿Qué será, chicos? Aquí podemos ver musicalidad, rima, un lenguaje estético. Está más que claro. Es la última función. ¿Cuál es? Función poética. Bien, sigamos. Tercer ejercicio.
el coronavirus brotó en China. ¿Así fue o no, chicos? Esta es una información que se puede comprobar. Es una información real, verídica. Por tanto, es una función. La primera función, ¿cuál fue? Función referencial. Completen, chicos. Pasemos al ejercicio 4. Te extraño mucho. Te extraño mucho. El emisor está expresando su sentimiento. Es como te quiero mucho, ¿no? O te amo. ¿Cuál es? Función expresiva. Siguiente, 5. El verbo es la acción que realiza el sujeto. Ya les dije, cuando habla del sujeto, del verbo, de la comunicación, del lenguaje, etc., estamos hablando de ¿qué función? Función metalingüística. Bien. Número 6. En español existen 5 vocales. Estoy hablando un tema relacionado al lenguaje, por tanto también es función metalingüística. Número 7. Mañana es viernes. Sí supone que, chicos, el video, ¿no?, está programado para que ustedes puedan ver el día jueves, que toca el área de comunicación. Por tanto, el día siguiente debe ser viernes. Entonces, es una información real. Por tanto, será función referencial. Buenos días. Cuando yo digo buenos días a alguien, ¿no? Yo, emisor, digo buenos días a alguien, le digo al receptor, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? Busco que el receptor reaccione, que me responda. Entonces, ¿cuál será, chicos? Estoy buscando que el receptor reaccione o me responda. ¿Cuál es? Función apelativa. Entonces, en la penúltima sería función apelativa. Para terminar, dice, aló, mamá, ¿me escuchas? Aló, mamá, ¿me escuchas? Ay, perdón, he pasado. Aló, mamá, ¿me escuchas? ¿Qué será? Función cuando el emisor intenta corroborar si el canal está funcionando perfectamente y si el receptor le escucha o no, ¿no? Está comprobando si el canal funciona, es la función fática. Entonces, con eso terminaríamos los ejercicios, deben completarlos. Ya hemos dado las respuestas, chicos. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención y conmigo hasta una próxima oportunidad. Recuerden que estoy dejando una actividad para que resuelvan en casa. Y recuerden que esta clase también debe estar en su cuaderno con la fecha indicada. Muchas gracias.